Buenas tardes. Avilés, como no podía ser de otra manera, quiere sumarse hoy, día 21 de junio, a la celebración del Día Internacional de la Música. Me gustaría agradecer al Ayuntamiento que se sume a esa iniciativa y especialmente a la Fundación Municipal de Cultura, que fue de quien surgió la idea de juntar a varias agrupaciones de la villa para ofrecer este concierto a la villa y yo creo que en uno de los mejores sitios que nos representa, que es la Plaza de España. Me gustaría presentar las agrupaciones que van a actuar. Del Conservatorio Julián Orbón participa la banda de música profesional y el coro profesional. Además se suma la banda de música de Avilés con su director, Daniel Santos, la coral polifónica del Centro Asturiano y también la coral avilesina. Iré poco a poco presentando las obras, ya que no tenemos programas de mano. Y nada, espero que disfrutemos mucho de esta ocasión. Y espero que el próximo año podamos repetir y que podamos ampliar mucho más esta tarima, que signifique que somos muchos más en el escenario. Muchas gracias. Para comenzar el concierto vamos a contar como solista de piano con Carlos Galán y como director a Marcos Malnero. Interpretaremos una de las obras referencia del repertorio pianístico, que es Rapsodia in Blue de George Gershwin.
Bueno, parece que hemos cambiado el sol por la brisa. Se está mucho mejor, pero las partituras sufren. Vamos a seguir después de esta magnífica interpretación de Carlos y de Marcos Manero con Daniel Santos, director de la Banda de Música de Avilés. Va a interpretar dos obras. El pasodoble Yaca, un pasodoble muy bonito, no demasiado conocido, de Pascual Villaplana, y una danza de Joaquín Turina, muy conocida por todos seguro, Orgía. Bueno, pues con él les dejo.
Bueno, antes de continuar, bueno, todos me conocéis y sabéis que hablo mucho. Pero no quería dejar esta oportunidad para decir que para mí es un privilegio tener aquí detrás al mayor talento que tenemos en esta comunidad, porque es que es increíble. Trabajar con ellos ha sido una auténtica pasada. Para mí es un motivo de gran felicidad y lo más importante es que son chicos responsables, que aman lo que hacen, así que este concierto solo sería posible gracias a ellos. Así que apoyemos el talento que tenemos aquí, y tenemos mucho talento, y que siempre que los veáis por allí los animéis a continuar con la música, que generalmente es ese arte que a todos nosotros nos conmueve, pero muchas veces le ponemos ese stop. Animemos a todos estos chicos a que estudien y a que amen la música como la amamos todos los que estamos aquí, ¿vale? Continuamos, muchas gracias.
Bueno, llegados al ecuador del concierto, vamos a interpretar la banda sonora de una película que ya tiene bastantes años, que ahora se ha vuelto a hacer remake, se dice, no lo sé. Los Siete Magníficos. En este caso lo voy a dirigir yo. Muchas gracias.
Bueno, mientras acaban de colocarse los coros, me gustaría que no los nombré, los directores de los coros. La directora del coro del Conservatorio, Julián Orbón, el coro profesional, Isabel Baigorri, pido un aplauso. El director de la Coral Avilesina, David Pérez.
director de la coral polifónica del Centro Asturiano, San Emeterio. Bueno, pues ahora todos juntos vamos a interpretar, yo creo que al menos la obra por excelencia de repertorio para orquesta y banda. Es el coro Va Pensiero de Giuseppe Verdi.
lo haremos con una obra, no la voy a presentar. Yo creo que es una obra conocida por todos, creo no, seguro. Y es nuestra manera de dar las gracias a nuestra villa, a nuestra gente, a todo el mundo, por estar festejando con nosotros este día tan especial, el Día de la Música. Sí necesito colaboración de unas máquinas que vienen por ahí y de Carlos Calán otra vez. La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y lo que no puede quedar en el silencio. El que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. La música es ese lugar en el que todos coincidimos alguna vez. Cuando las palabras faltan, la música habla. La música es una forma de soñar juntos. La música empieza donde se acaba el lenguaje. La música da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. La música es el lenguaje universal de la humanidad. Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo. Buena música es aquella que penetra tu oído fácilmente y deja tu memoria difícilmente. La música es la poesía del aire. La música es algo amplio, sin límites, sin fronteras, sin fronteras, sin banderas.
Por favor, vengan a saludar Marcos, Dani, los directores de coro, Isabel, el mismo está. Bueno, como es el día de la música, los músicos vamos a hacer lo que nos dé la gana. Aunque hayan parado de aplaudir, nosotros vamos a dar propina porque sí, porque nos apetece.